Muchas gracias. Muy amable, quería agradecer en principio al doctor Luis Pérez, decano del Colegio de Psicólogos, por esta amable invitación para poder participar en este evento. Quisiera hacer sobre todo una reflexión en relación a estos temas, una reflexión conjunta y el papel que tenemos nosotros los psicólogos y psicólogas frente al género, adolescencia, adultez, desde un enfoque de desarrollo humano y de derechos. Desde el siglo pasado ha habido gran esfuerzo e interés para mejorar las condiciones de vida de los países. Los estados, congregados por las Naciones Unidas, han implementado compromisos en conjunto que regulen y respeten los derechos humanos de las personas. Asimismo, la psicología, ciencia que nos congrega hoy, tiene como fin brindar, mejorar y facilitar las condiciones cognitivas, emocionales, sociales, que contribuyen al bienestar de todas las personas, tanto a nivel individual particular como también en grupos que forman parte de nuestra sociedad. El objetivo de esta conferencia es reflexionar sobre el rol de la psicología desde múltiples ámbitos en materia de desarrollo. Derechos del niño, niña, adolescente, igualdad de oportunidades, eliminación de violencia hacia la mujer, el respeto de los derechos más allá de la identidad de género y orientación sexual, entre otros. En este sentido, es muy importante ilustrar los marcos internacionales que en materia de desarrollo han sido ejes de las políticas públicas, han sido ejes y siguen siendo obviamente centros de las políticas públicas y privadas en el país y en el mundo. Voy a tratar de ser muy sucinta al respecto, puesto que todos estos marcos internacionales y el tema en sí sería el contenido de un curso de alguna facultad de psicología. En este sentido, dado que es un tema de reflexión, trataremos de ser bastante sucintos. Derechos humanos. Todos sabemos que los derechos humanos fueron establecidos en 1949 a través de las Naciones Unidas, lo que trajo como consecuencia la Convención del Niño de las Naciones Unidas. Y en este sentido vamos a enfocarnos en la Convención del Niño, la Conferencia de la Mujer en Beijing y las subsecuentes conferencias sobre la mujer, la Declaración sobre Identidad y Orientación Sexual de las Naciones Unidas, y tocar algunos aspectos de los objetivos del milenio y los informes de desarrollo del PNUD. La Convención del Niño, Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. En 1959 las Naciones Unidas aprobaron la Declaración de los Derechos del Niño. Esto fue inicialmente algo somero y no tenía carácter obligatorio. Casi 20 años después, Polonia, de forma muy interesante, somete a las Naciones Unidas una versión provisional de esta declaración, mucho más detallada y con mucho más campo de acción. Más o menos 10 años después, en 1989, un 20 de noviembre, día que hace poco hemos celebrado la convención, fue adoptada la convención por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Importante comentar que esta convención entró en vigor en 1990 después de ser ratificada por 20 países, cosa que desde ya fue un logro, puesto que ya había una organización mucho más detallada, sistemática y estructurada para velar por los niños y niñas. Hoy, en la actualidad, en noviembre de 2020, la convención ya ha sido aceptada por todos los países, 196 países, a excepción de, lamentablemente, de Estados Unidos. ¿Cuántos artículos forman esta convención? La Convención del Niño, Niña y Adolescente está conformada por 54 artículos que recogen y establecen los derechos económicos, psicológicos, sociales, culturales, civiles y políticos de todos los niños, niñas y adolescentes. Su aplicación es de carácter obligatorio para los gobiernos y cada país tiene el deber de informar al Comité del Niño los avances efectuados y las dificultades encontradas. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente la convención no es meramente un estatuto o una declaración
sin ningún compromiso. No, todos los países, incluyendo el Perú y todos los países del mundo, a excepción de Estados Unidos, tienen la obligación de hacer valer y de poner en práctica esta convención que está orientada a los beneficios de nuestros niños y niñas. Esta convención define también las obligaciones y responsabilidades de otros agentes, como las madres, los padres, los profesores, profesionales de salud, tanto a nivel salud física como salud mental, en lo cual los incluimos, obviamente, investigadores y los propios niños y niñas. Como decíamos, la Convención sobre los Derechos del Niño recoge 54 artículos, 54 aspectos, entre los cuales y principalmente vamos a orientarnos en esta mañana y tarde en otros países, a la no discriminación, a la definición de niño y niña, a la necesidad de su identidad, a la libertad de expresión, al respeto de su opinión, a la protección de diversas formas de los niños y niñas en casos excepcionales como niños sin familia, como temas de adopción, como niños con necesidades especiales, como niños en situación de riesgo frente a incumplimiento de la ley o que han delinquido. Asimismo, niños y niñas en situación de abuso sexual o de trata, etc. Importante realmente recordar y enmarcarnos dentro de esta convención, puesto que tenemos obligación, no solamente como mujeres, hombres, en el caso que seamos madres, padres, sino sobre todo como psicólogos y psicólogas y miembros de nuestra comunidad. Con fines prácticos y en diferentes ámbitos a nivel de organizaciones no gubernamentales, en las cuales he formado parte tanto en Perú como en otros lugares, asimismo en los colegios o en diferentes sociedades civiles, como digo, por términos prácticos se ha resumido ciertos derechos para que puedan estar más al alcance de los propios niños y niñas. Muchas veces he escuchado que en las escuelas o que nuestros propios niños y niñas y adolescentes han empleado y han, dentro de su opinión, estos derechos por los cuales vemos que los derechos realmente se están transmitiendo a nivel de las escuelas y en diversos ámbitos. Derechos principales, derechos enfocados a la igualdad, sin distinción de raza, de religión, de idioma, de nacionalidad, de sexo u opinión política. Derechos a tener una protección especial para el desarrollo físico, psicológico, mental y social. Derecho a un nombre, a una nacionalidad, a la alimentación en buenas condiciones, a la vivienda y atención médica y de salud mental adecuada. Derecho a la educación, y con especial tratamiento a aquellos niños y niñas que tienen alguna necesidad especial, ya sea mental o física, derecho a la comprensión y al amor por parte de los padres y madres, derechos a las actividades recreativas, a la educación gratuita, a estar entre los primeros en recibir ayuda en cualquier circunstancia, o sea, centrar en casos especiales como es pandemia, desgracias, centrarnos en el apoyo y la protección de los niños y niñas, ¿no? Derechos a ser criados con un espíritu de comprensión, tolerancia y amistad entre todos. El establecimiento del Día Universal del Niño por las Naciones Unidas tiene y tuvo como objetivo centrar la atención en un tema tan esencial e importante como es el bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes en todo el mundo. La situación actual en América Latina, en Europa y a nivel mundial, lamentablemente nos ilustra sobre el incumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño. Como ejemplos tenemos muchos y en nuestro país tenemos muchos. Los niños que viven en la pobreza, que a menudo no tienen acceso a la escolarización y están aún en situación de precariedad, ya sea en vivienda y en alimentación.
niños y niñas y adolescentes enfrentados a situaciones de violencia intrafamiliar y abuso sexual, muchas veces cometidos por miembros de las familias y del entorno cercano. Niños en condiciones de explotación laboral o sexual que debido a la exclusión viven en precariedad total. Niños desplazados que a menudo sufren la privación de muchos de sus derechos que deberían tener garantizados a través de la convención acordada por todos nuestros países. Y veremos algo relacionado con esto. Siempre que venía me traía regalos. ¿Te gusta? Me decía. Y me abrazaba fuerte. Pero en un momento esos abrazos y besos me empezaron a poner incómodo. Me prometía que con él iba a llegar muy lejos. Que iba a jugar en primera. Entraba cuando me duchaba. Me abría la cortina. Pero me decía que si le decía a mis padres se iban a enojar conmigo. Me decía que era un juego. Pero un juego entre nosotros dos. Del que nadie se tenía que enterar. ¿Quién iba a creerme? Con todo lo que él había hecho por mí. Me sentía sucia. Me sentía culpable. En este caso lo denunció una maestra. Lo denunció otro entrenador. Lo denunció una tía. Lo denunció una doctora. El 80% de los abusos sexuales contra niñas, niños y adolescentes son cometidos por familiares o personas conocidas de las víctimas. Si crees que alguna niña, niño o adolescente está siendo víctima de abuso sexual, no dudes. Denuncia. Abuso sexual, denuncia. Abuso sexual, denuncia. Como vemos, son temas y problemáticas que lamentablemente la vemos a diario, ya sea a través de la práctica profesional, ya sea a través de los medios, situaciones y problemáticas que no podemos quedarnos callados desde ninguna de las posiciones desde las cuales nos encontremos, ya sea a nivel personal, a nivel de representante de organizaciones, ya sea a nivel de profesional, de psicología, ya sea desde nuestro rol de mujeres, hombres. Son temas que realmente necesitan ser hablados, ser transmitidos, ser compartidos y ser debatidos para orientarnos al apoyo de nuestra niñez. Los niños y niñas y jóvenes son los principales impulsores del cambio social, del cambio económico, del cambio actual. Un ejemplo de ello es la lideresa Greta Thunberg, quien a los 16 años, todos conocemos, a través de los medios, se enfrentó a los mandatarios del mundo, a los mandatarios que estaban reunidos en una asamblea de las Naciones Unidas para conversar y discutir los aspectos frente al cambio climático. Ella, a sus 16 años, tuvo la suficiente valentía para reclamar y expresar que lo que así se había hecho hasta la actualidad no eran cambios realmente suficientes y que ella no creía en estos cambios, que los gobiernos y los representantes de los gobiernos tenían que implicarse mucho más. A ella se le ha considerado una de las 100 personas más influyentes en el mundo. Fue nominada en el 2019 para el Premio Nobel de la Paz y obtuvo el título de la Mujer del Año en Suecia, su país natal, gracias a su preocupación desde los 11 años, que ella ha estado siempre orientada a estos temas y muy afectada por las consecuencias del cambio climático. Ha sido y es una líder a nivel del mundo. Es un gran ejemplo que tenemos todos y todas de la importancia del rol del niño, la niña y del adolescente en lograr cambios beneficiosos para nuestra
población para nuestro país, para esto que le llamamos el mundo y la tierra. Y yo creo que realmente ejemplos como este a mayor o menor grado abundan, y creo que nosotros los adultos tenemos que tener mayor oídos y darle mayor protagonismo, pero con protección, cumpliendo la protección que ya hemos acordado y establecido a través de esta convención. En nuestro país también tenemos un ejemplo muy lamentable, un ejemplo muy reciente en este mes, un ejemplo de la participación y el liderazgo de nuestra juventud que hemos llamado posteriormente jóvenes de la generación del Bicentenario, quien gracias a ellas y a ellos pudimos recuperar una estabilidad política, exigiendo un gobierno democrático que pueda retomar las riendas de nuestra nación. Ellos exigieron de una forma muy pacífica, pero muy firme, a raíz de una vacancia presidencial no legitimizada por la población y en medio de una crisis económica y de salud por la pandemia del COVID, exigieron que se lleve, que retrocedamos y que se le dé las manos del país a una salida democrática. Lamentablemente hubo un balance negativo y muy doloroso para todas y todos, con un centenar de heridos, jóvenes que salieron a las calles un poco como la voz de todo nuestro país, y sobre todo de dos jóvenes fallecidos, Cinti Sotelo y Jack Pintado, quienes salieron a protestar en forma pacífica, coincidiendo con la mayor parte de nosotros. Este es un bonito, no sé si bonito, eso es un valioso ejemplo que nos queda como una lección, como digo, lamentable y dolorosa, pero que una lección que no podemos volver a repetir el mismo error, una lección que tenemos que centrarnos todos los poderes, desde todas las instancias, a la protección de los niños, de las niñas y de los jóvenes de nuestras naciones. Vemos que en este sentido, el derecho que tienen nuestros jóvenes de expresar a nivel individual y o colectiva su voz ya sea de adhesión o de protesta, la niñez y la juventud en nuestros países deben tener sus derechos protegidos. Cada uno de nosotros, como digo, debemos hacer nuestra tarea. Gobiernos, sector privado, sector público, profesionales en general, sociedad civil y miembros de cada uno de la sociedad. Estos han sido nuestros líderes y nuestros héroes que quedarán siempre en nuestra memoria y en la historia de nuestro país. Enfoque de género, derechos de la mujer. Derechos de la mujer, enfoque transversal de género a través de la conferencia de Beijing y de conferencias posteriores en diferentes momentos, de los 10, 25 años del inicio y otras reuniones y acciones internacionales que nos han marcado y nos han dado las bases para poder luchar de alguna forma, perseguir y encaminar nuestro accionar a una igualdad y a una igualdad de oportunidades entre los hombres y las mujeres, lo cual no significa guerras, lo cual no significa conflicto, lo cual sí significa aprender juntos que ya es hora, desde todas las instancias, de poder ya lograr una equidad, una igualdad de oportunidades entre los hombres y las mujeres. En ese sentido, Beijing, como sabemos, supone un verdadero punto de inflexión en la lucha por la igualdad de oportunidades, por la eliminación de la violencia hacia las mujeres.
este es un spot interesante de un esfuerzo que actualmente se viene llevando a cabo en la Unión Europea y coordinado en forma constante mejor dicho, sintonizado con los objetivos sostenibles para el año 2015, 2020, 2030 de las Naciones Unidas. Este tipo de acciones son muy importantes, puesto que la coordinación creo que es una de las claves a nivel de poder lograr los resultados esperados. En tal sentido, la plataforma de acción de Beijing marca los objetivos estratégicos que fueron perfilados en reuniones posteriores: la mujer y la pobreza, la educación y capacitación de la mujer y la salud, la violencia contra la mujer, como acabamos de ver en este spot, y que nos alarma el alto nivel de feminicidio, la mujer y los conflictos de todo tipo, conflictos armados, la mujer en la economía, la mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones, mecanismos institucionales para el desarrollo de la mujer, los derechos humanos de la mujer en los medios de comunicación y difusión, la mujer y el medio ambiente, la niña. Como decíamos inicialmente, todos estos temas realmente forman parte por su contenido y por su importancia de cursos que se implementan en una facultad, ya sea de psicología o de otras ciencias sociales relacionadas en diferentes ámbitos de capacitaciones, etc. Brevemente, creo que todos, y el motivo, como decía también inicialmente, es reflexionar para la acción. Todos sabemos que en relación a la mujer y la pobreza tenemos índices muy lamentables, y en términos de pobreza la mujer es la que está mucho más afectada, cuyas consecuencias son definitivamente marcadas tanto para ella misma como para las personas que la rodean. Igualmente, la educación y capacitación de la mujer no necesariamente, y de la mano con el punto anterior, no necesariamente está orientada hacia ellas y hacia nosotras, y en ese sentido muchas veces se ven deprivadas de poder acceder a la educación por falta de medios, o en el caso de familias con dificultades económicas y con varios miembros de ambos sexos, optan por apostar por la educación para sus hijos y no necesariamente para sus hijas. La mujer y la salud, sabemos que a pesar de los esfuerzos de los gobiernos mayores o menores según el país, todavía estamos en un lugar realmente no acorde en relación a los servicios de salud para la mujer. Violencia contra la mujer es un tema álgido, sigue siendo doloroso y nos sigue reclamando a gritos que todas y todos debemos de enfrentarnos y contribuir a la lucha y a la eliminación de la violencia contra la mujer. En Europa, en América Latina, en Perú, los feminicidios cada vez son más frecuentes, y todos y todas, desde los gobiernos, desde las instancias gubernamentales, no gubernamentales, sociedades civiles, a nivel de comunidad, a nivel de familia, a nivel de personas, tenemos que buscar la forma de enfrentar y disminuir hasta eliminar este problema. Mujeres y conflictos armados, donde la mujer realmente tiene en muchos casos los de perder, se enfrenta a abusos de todo tipo, embarazos no deseados, etc. La mujer y la economía, sabemos que realmente un 25% de los... un 25% de los salarios entre hombres y mujeres realmente son menores en condiciones similares en ambos sexos. ¿Qué quiero decir? Si, por ejemplo, yo trabajo en un puesto profesional con
exactamente las mismas características, obligaciones, experiencias de un varón, mi salario va a ser en forma general disminuido en un 25%. Como esto, tenemos otro tipo de otros ejemplos también lamentables en los cuales venimos luchando en diferentes formas, pero creo que todavía nos falta bastante. La mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones, sí. El año pasado realmente hemos sido todos partícipes y protagonistas de un referéndum y en el tema específico del ejercicio del poder, de decirle al país y a nuestras autoridades que necesitamos que se exija la paridad y la alternancia en los altos cargos congresales, para lo cual realmente a través de reuniones del Congreso posterior a este referéndum, lamentablemente se ha buscado salidas que entorpecen alcanzar una igualdad y un cumplimiento de lo que mujeres y hombres expresamos en ese referéndum. A través de la no eliminación del voto preferencial, significa que si bien es cierto se ha aceptado la paridad, o sea, la participación del 50% de hombres y mujeres en estas elecciones de abril del próximo año, lamentablemente no habrá posibilidad de poder implementar la alternancia, o sea, un hombre, una mujer, un hombre y una mujer dentro de las listas congresales, ya que el voto preferencial sigue estando establecido para estas elecciones. Bueno, como estos puntos, 15, ya tenemos varios y nos quedarán en la reflexión y en reuniones posteriores, puesto que hay bastante por establecer, reflexionar y accionar. Mujer y medio ambiente, no quiero dejar de nombrar este aspecto tan importante, esta línea transversal, así como la línea de género, que tiene que estar presente en todas las líneas de acción de las políticas públicas y privadas de nuestro país, del Perú, de España, de Europa y de todos los países en el mundo. Actualmente sabemos las consecuencias nefastas que tiene en el medio ambiente, que tiene el mal uso de una serie de mecanismos y la contaminación. Mecanismos que todavía están en inicio y que tenemos que autoeducarnos. Y nosotros, psicólogas y psicólogos, tenemos los mecanismos y tenemos los conocimientos necesarios para estar presente en estos planes que significan cambios de comportamiento, que significa incorporar comportamientos nuevos y que a veces pensamos en la sociedad que los hacemos bien, pero no utilizamos realmente estos conocimientos. Brevemente, en relación a los problemas que nos aquejan, he cogido algunos con fuentes de las Naciones Unidas o del Informe Mundial en relación, por ejemplo, a la trata de personas. El 72% de todas las víctimas de trata a nivel mundial son mujeres y niñas. Quiere decir, 7 de cada 10 víctimas son mujeres y niñas víctimas de trata. 4 de cada 5 mujeres víctimas de trata son utilizadas para la explotación sexual, tema realmente muy álgido. Violencia contra la mujer. 1 de cada 3 en todo el mundo, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de un compañero sentimental. Cuando se trata de acoso sexual, esta cifra es todavía mayor. Los datos son de la Organización Mundial de la Salud, de un estudio del 2013 y de UNODC del 2019. 3 de cada 5 mujeres
asesinadas, el autor era su compañero sentimental o un miembro de la familia, en un estudio del 2017. Matrimonio de niñas. 650 millones de mujeres y niñas que viven hoy actualmente se casaron antes de cumplir los 18 años. Casi 4 de cada 10 niñas de África subsahariana se casaron antes de cumplir los 18 años. UNICEF 2019. Mutilación genital femenina. 200 millones de mujeres y niñas en edades comprendidas entre los 15 y los 49 años se han visto sometidas a la mutilación genital femenina en 30 países donde hay datos representativos disponibles. En casi todos estos países, la violación se practicó en la mayoría de las niñas antes que cumplieran los 5 años de edad. UNICEF, estudio 2010. Abuso sexual femenino. Datos básicos: 15 millones aproximadamente de mujeres adolescentes entre 15 y 49 años de edad de todo el mundo han sufrido relaciones forzadas en algún momento de su vida. UNICEF 2017. Acoso sexual. Entre el 45% y el 55%, o sea, la mitad de las mujeres de la Unión Europea han sufrido acoso sexual desde los 15 años de edad. 5 de cada 10 mujeres han sufrido de acoso sexual. Estudio de la Unión Europea 2014. Orientación sexual e identidad de género. Ciertos sectores de la sociedad transgreden el derecho fundamental de cada individuo, el derecho de libertad y respeto de todas las personas, independientemente del lugar de origen, sexo, raza, etc., establecido en la Constitución y en tratados internacionales a los cuales estamos adscritos, no siempre, lamentablemente, respetado a cabalidad. Un poco de historia sobre la comunidad científica frente a la homosexualidad. Hace casi 50 años ya, en 1973, la APA eliminó la homosexualidad del diagnóstico de enfermedades, generando reuniones científicas sobre la homosexualidad, pero ya desde una perspectiva diferente, no como una patología, una enfermedad psiquiátrica, etc. Es en 1990 que las Naciones Unidas, a través de la OMS, la retira de la clasificación internacional de las enfermedades. Todo esto trajo consigo que la homosexualidad ya no se viera como una perturbación o un problema de salud mental, sino que el trabajo se orientara más y se orientara en sí a lo que siempre se debió orientar y enfocar, a las necesidades de las poblaciones LGTB. Existe aún, en pleno siglo XXI, diversas formas de discriminación por identidad de género y orientación sexual, situaciones de violencia que atentan contra el derecho de todas las personas y que inclusive terminan en asesinatos. Si bien es cierto, han habido avances significativos en las últimas décadas, aún existe ausencia de respeto, violencia, hostigamiento, abuso y homicidio contra las poblaciones LGTB, lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Esto representa uno de los mayores problemas de nuestra sociedad actual y nos pone frente, una vez más, a una marcada incongruencia entre el decir en tantas formas, a nivel de la igualdad de derechos, decir a través de las leyes, decir a través de la educación que damos a nuestros hijos y nuestras hijas de respeto, y el hacer, el violentar, el irrespetar, el hostigar y el ejecutar acciones de violencia y homicidios
lamentables que tienen que de una vez parar. Las Naciones Unidas en el 2008 estableció que el derecho internacional exige que todos los países prohíban la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. De este modo, se observan logros en un número creciente de países, tales como la instauración de leyes que protejan los derechos humanos a las poblaciones LGTB, la apertura igualitaria en el mercado laboral, la participación de las personas LGTB en sectores militares, policiales, las uniones civiles y matrimonios igualitarios, los beneficios sociales y de herencia para parejas LGTB, entre otros. Inclusive muy recientemente el Papa Francisco ha establecido la importancia del respeto e igualdad de personas LGTB y de la necesidad de reconocimiento de la unión civil para ellos y ellas. Esto es muy importante, pero todavía estamos lamentablemente en un camino inicial. Todavía falta juntarnos, entrelazar nuestras manos, nuestras voces y nuestro accionar en nuestra vida diaria, en nuestro accionar comunitario, en nuestro accionar profesional para que esto se logre, puesto que todavía estamos, lamentablemente, después de tantos años, en niveles todavía incipientes. Todavía nos hace falta entender y practicar el derecho de todas las personas a una libertad, a una vida tranquila, independientemente de su orientación sexual e identidad de género, con todos los derechos sociales, psicológicos y legales de diversos servicios. Tiempos de pandemia. La pandemia del COVID ha puesto en descubierto las significativas falencias e insignificantes presupuestos comparados con otras carteras orientados a la salud, incluyendo la salud mental, área importante y esencial de nuestro quehacer. A pesar de los problemas y las carencias de información por parte del Congreso y el Ejecutivo al excluirnos a los psicólogos y psicólogas del accionar de la salud mental. Y a pesar del esfuerzo del decano, junto con el colegio del Colegio de Psicólogos, para revertir este lamentable error, lo cual esperemos en este nuevo gobierno de transición se pueda solucionar. Durante esta pandemia, los problemas ya existentes se agudizan, como la violencia doméstica, los feminicidios, el abuso sexual a mujeres, los niños y niñas afectados por violaciones sistemáticas de sus derechos y violaciones a las personas por su orientación sexual e identidad de género. Esto nos pone de nuevo en el tapete los insuficientes servicios o la inexistencia de los servicios ante situaciones críticas. La insuficiente o inexistencia de albergues, de respuestas comunitarias organizadas en relación a enfrentar a estos problemas, donde puedan acudir en caso de emergencia personas vulneradas por
vulnerada de sus derechos, y sobre todo en tiempos de pandemia. Definitivamente los esfuerzos han sido muchos en el gobierno y en el accionar de las personas en relación a enfrentar una grave crisis de salud mundial que ha puesto en jaque también a países europeos, con consecuencias muy fuertes que vemos actualmente, y a países de América del Norte, Canadá, Estados Unidos, a países del mundo en general, con presupuestos y con servicios de salud y sociales mucho más fuertes y estables que los que pueda tener en nuestro país, pues, puesto que en este sentido, realmente, a pesar de los esfuerzos, la situación ha sido muy, y viene siendo muy lamentable. Algunas acciones ya para ir acabando y poder en cierta forma tener una interacción a través de sus preguntas. Algunas acciones de nuestro quehacer. Solo he tomado algunas acciones y en este sentido no estoy detallando acciones relacionadas a toda nuestra labor clínica y terapias de los psicólogos y psicólogas, puesto que es un campo que normalmente ya es conocido y bastante extendido en nuestra sociedad. Pero sí me quiero centrar en alguna de ellas, en áreas de nuestra psicología social que realmente nos posibilitan y nos permiten actuar y ser ejes participativos en un cambio real, un cambio no abstracto. Investigaciones cuantitativas y cualitativas. Encuestas, diseños de encuestas, cuestionarios abiertos, entrevistas estructuradas o semiestructuradas, análisis de contenido, entrevistas grupales, grupos focales, estudios de casos, etcétera, etcétera. Los psicólogos y psicólogas somos capaces y hemos sido preparadas, y si nos falta algunos aspectos de sobra, como decía un colega mexicano en una excelente intervención en este congreso de neuropsicología e imágenes como parte de una terapia, imágenes neurológicas. Si no lo sabemos, es hora que lo sepamos, y si nos falta y si es necesario revisar nuestra currícula, es necesario revisarla, pero esto es parte de nuestro quehacer. Otra parte de nuestro quehacer que también está soslayado y que muchas veces no lo tomamos en cuenta es la formación y capacitación con técnicas formales y no formales, con técnicas emocionales, videos, role-playing, técnicas que realmente conduzcan a una apropiación del contenido como tal, con el fin de mejorar nuestro bienestar emocional, psicológico y social de nuestra comunidad. Trabajo interdisciplinario en campañas de medios, en políticas públicas y privadas, en salud, educación y sobre temas que impliquen cambios de comportamiento, eliminación de estereotipos. Esto es bastante importante también, porque lamentablemente, y vuelvo un poquito al tema de que sí es importante que nos den a los psicólogos y psicólogas el rol que tenemos y que realmente en forma inesperada se ha limitado en nuestro país. Es importante que volvamos a tener la voz y que también estemos siempre atentos y flexibles a un trabajo interdisciplinario. A mis 58 años y en la cantidad de años que vengo trabajando en desarrollo, realmente creo que no hay persona ni profesional que no esté convencida de la importancia de un trabajo interdisciplinario para lograr metas y metas reales y concretas. Es así que nuestra labor también tiene que estar en nuestra participación en campaña de medios, en políticas públicas y privadas, en salud, en educación y sobre temas que impliquen cambio de conductas, eliminación de estereotipos, etc. Esto realmente es esencial. El otro día escuchaba una
reunión virtual de todos los viernes de un congresista bastante respetado y que merece mi respeto, valga la redundancia, sobre el accionar y las falencias que tiene la policía. En este caso lo conversaba con una especialista, mujer, en temas de género y en temas de poblaciones LGTB, y cómo hay casos que al acercarse la víctima a un servicio policial, las personas y los agentes no tienen un trato correcto y en muchos casos realmente revictimizan a la persona que ha acudido. Yo creo, y se conversaba sobre la necesidad de capacitación, pero es que la capacitación por años y años tras años solamente se ha orientado a incrementar el nivel de información, se ha orientado solamente al nivel cognitivo. Y sabemos también que eso no es suficiente. Es importante, pero no es suficiente para un cambio de comportamiento. Es importante que nuestras tareas y nuestras acciones de capacitación estén orientadas no solo al nivel de información, sino al nivel afectivo y al nivel volitivo de nuestros comportamientos. Es muy importante esto, puesto que si no vamos a seguir utilizando presupuestos y los resultados no necesariamente van a ser satisfactorios para nuestra comunidad. Conclusiones en forma de preguntas, ya casi para acabar. ¿Estamos los psicólogos y psicólogas en áreas de decisión sobre las problemáticas psicosociales que nos aquejan? ¿Trabajamos interdisciplinariamente frente a las inequidades, violencia, abuso, frente a los niños, niñas, mujeres, poblaciones LGTBs, etcétera? Intervenimos en campañas de comunicación cuyo resultado final es cambio o adquisición de comportamientos de protección. Y háblese del COVID, háblese, creo que en general los logros que han habido en protección frente al VIH-Sida y en la utilización de condón han sido realmente gracias a las campañas de comunicación interdisciplinarias, donde los psicólogos y psicólogas teníamos cosas que decir en su momento. Desapareció la brecha de los años 80 entre el saber científico y las universidades, o sea, universidades, colegios profesionales, etcétera, y las políticas públicas en salud, educación, igualdad de derechos y oportunidades. Desapareció totalmente. Tienen claridad otros gremios que el cambio de comportamiento no pasa solo por acumulación de información, sino en movilizar otros aspectos emocionales y actitudinales al implementar las capacitaciones. Consideraciones finales y sugerencias de reflexión en pequeños grupos, a petit comité o a nivel general. Gracias a este valioso esfuerzo del decano del Colegio de Psicólogos del Perú y de su equipo, este congreso puede ser, así es todo y viene siendo todo un éxito, y puede ser también una excelente oportunidad aquí y ahora para crear una plataforma de psicólogos y psicólogas con aliados importantes de todo tipo. Obviamente la sociedad civil, las ONG, los organismos internacionales que están ávidos y siguen apoyando de una u otra forma, las universidades, las organizaciones de base, etcétera, etcétera, para poner en debate un plan de acción inmediato frente a las situaciones de abuso y violencia contra la mujer, a las niñas, niños y adolescentes y las poblaciones LGTB, a presentar al Estado, donde nosotros, y ahí un poco el aporte nuestro, psicólogos y psicólogas, tengamos una activa participación con los conocimientos y prácticas que ya poseemos para implementar nuevas estrategias, programas, acciones concretas y o mejorar los ya existentes. No quiero antes terminar agradeciendo a Luis María Aleratucha, comunicador social y sexólogo con innumerables publicaciones y reconocimiento nacional e internacional en materia de sexualidad y temas de desarrollo. Agradecimiento profundo por ser mi maestro, mi primer jefe, colega en esta lucha por los derechos de todas las personas y sobre todo entrañable amigo. Un abrazo cariñoso para él y para María en Argentina,
María, su linda compañera, linda e inteligente compañera de vida. A las mujeres de todas las edades, países y sectores que nos antecedieron y abrieron el camino hacia una sociedad más igualitaria en materia de derechos, y sobre todo aquellas que partieron víctimas del abuso, mi agradecimiento y reconocimiento profundo. Y por ellas y ellos estaremos y seguiremos actuando desde todos nuestros lugares para contribuir a una sociedad mejor. Muchísimas gracias. Aquí va la bibliografía y les dejo mi correo electrónico en caso que quieran profundizar algunos aspectos o intercambiar ciertos puntos de vista, pues con el mayor gusto. Muchas gracias.